hablar, hubiéramos salido a hablar nada más por hablar, nos hubieran puesto una multa o nos hubieran metido a la cárcel, ¿sí? Porque es un delito penal, ¿sí? Incluso cuando empezamos a trabajar en iniciativa, también consultamos con abogados penalistas por si nos metían a la cárcel, ¿sí? Y estamos preparados por si nos llevan a la cárcel. No nos han metido a la cárcel, ¿por qué? Porque por el segundo objetivo. Siguiente. Por la reforma al artículo, ¿sí? Al artículo 4 constitucional. O sea, estamos haciendo uso de un derecho constitucional. Estamos presentando una iniciativa ciudadana y tenemos derecho a defenderla. Si no te gusta lo que estoy proponiendo, bueno, pues recházala. Pero por lo pronto estamos teniendo derecho de presentar la iniciativa y defenderla. Incluso los que presentan iniciativas tienen el derecho a participar con voz dentro de las comisiones del Senado o la Cámara de Diputados que vayan a dictaminar la iniciativa. O sea que podemos irnos a meter a las audiencias públicas que van a tener ellos y nosotros somos parte del equipo que esté discutiendo la iniciativa. Aquí la parte interesante es que todo lo que yo les voy a mencionar a continuación no es nuevo, o sea que vamos a integrar expresamente en la Constitución los textos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea, no estamos inventando nada de lo que vamos a ver aquí adelante, o sea, todo es que ya existe en los tratados internacionales y de acuerdo a la reforma que hicieron en el 2011, que también ahí metieron la no discriminación por preferencias sexuales, todo lo que dijeron en 2011, ¿sí? Dijeron que todos los tratados internacionales ahora formaban parte de la Constitución. Entonces, lo que estamos haciendo es poner de manera explícita lo que ya dicen los tratados internacionales. ¿Y por qué? Porque los diputados y senadores de aquel entonces, cuando dijeron que todos los tratados internacionales de derechos humanos formaban parte de la Constitución, no se dieron cuenta que estaban integrando 103 tratados que hablan de derechos humanos. Algunos hablan completamente de derechos humanos, como el Pacto de San José, el Pacto de Derechos Civiles, etc. Pero otros tienen algún artículo, 2 o 3 o 5 artículos que hablan sobre derechos humanos en esos tratados. Entonces dijimos, bueno, para que no estés buscando, te lo estamos poniendo aquí nosotros, para que no batalles, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que hicimos, que pusiera explícitamente en la Constitución lo que ya pertenece a ella, pero está en los tratados internacionales. Siguiente. Los 5 objetivos específicos: proteger el matrimonio natural como una institución de interés público. Segundo, proteger la familia de interés natural como un interés público. Tercero, reconocer y proteger el derecho preferente de los padres a escoger la educación de sus hijos. Ojo, perdón, para atrás. Bueno, la 3, no tenemos, si ustedes creen que ustedes tienen derecho a educar a sus hijos, no es cierto. En este país los papás no tenemos derecho a educar a los hijos, es el Estado el que tiene el derecho a educar a los hijos. Solamente nosotros y Cuba no reconocemos en la Constitución o en las leyes en general el derecho de los padres a educar a los hijos. El derecho lo tiene la SEP, o sea, el CENTE, el sindicato, la maestra de Esther Gordillo, o sea, los que estén ahí, ¿sí? ¿El homeschooling en dónde queda? Homeschooling, escuela en casa. Ah, bueno, esa es otra función, esa es otra cosa. O sea, todavía no se implementa aquí realmente en México, pero hay países como Alemania donde está prohibido. ¿Sí? España también está prohibido. Está prohibido. O sea, porque tiene su obligación de llevarlo a la escuela pública. Pero aquí no. Aquí no, porque todavía no se implementa. El día que lo empiecen a ver, nos lo van a... Es más, nos van a empezar a exigir muchas cosas que están en las leyes y que han sido prudentes y no las han implementado, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Alemania, con el homeschooling, pues, como era legal todo esto de la zoofilia, etcétera, etcétera, lo que resulta es que les daban, los padres de familia empezaron a formar equipos y a darles educación en su casa a los hijos, ¿no? Y el Estado le decía, no, tú tienes la obligación de mandarlo a la escuela pública, porque ya casi toda la educación es pública, ¿no? Financiada por el Estado. Y decía, oye, es que no quiero que mi hijo le enseñes eso. Reclámame, si mi hijo no tiene buen desempeño, pues dime, o si mi hijo no socializa adecuadamente, pues reclámame. Pero si socializa bien y tiene buen desempeño académico, ¿por qué me niegas el derecho a llevar a cabo el homeschooling? Pues me vale, porque tienes que traerlo, ¿verdad? Y como no querían que le dieran ese tipo de educación sexual a sus hijos, bueno, pues hubo una familia a la que Estados Unidos le acaba de dar, le dio hace año y medio asilo político,
porque ya lo han metido a la cárcel 3 veces a la mamá y 2 veces al papá, ¿no? Por 30 y 40 días, pero porque no mandaban a sus hijos a las clases públicas, porque le tenían homeschooling, hasta pena de cárcel les dan, ¿sí? Otra vez porque es más importante la ideología sexual, la ideología de género, que las creencias, que los derechos de los padres, que también es un derecho humano fundamental. O sea, esto es un derecho humano. ¿Seguimos? Siguiente, al otro lado. Reconocer el derecho de todos los niños y niñas a crecer en una familia bajo el cuidado de protección de su padre y de su madre. En pocas palabras, el derecho de los niños a tener papá y mamá. Si ustedes agarran la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que es un tratado internacional de derechos humanos especializado en niños, nunca van a encontrar la palabra papá ni la palabra mamá. Siempre se van a encontrar la palabra padres. Y en el diccionario de la Real Academia, la palabra padre significa papá y mamá. ¿Sí? Entonces, el bien superior del niño está vinculado a tener padres, a tener papá y mamá. Entonces podemos concluir que lo que está haciendo el presidente de la República y la Suprema Corte de Justicia con sus 3 interpretaciones es violentar la Constitución, porque si los tratados internacionales son parte de la Constitución, ellos están yendo en contra de ellos, como es este caso. El siguiente, este es quizás más importante, que es con lo que empezábamos en la primera filmina: lograr que el entorno de la familia le brinde a todos sus miembros las condiciones necesarias para alcanzar un óptimo desarrollo y bienestar. Tenemos que buscar la forma, otra vez, que el entorno se parezca lo más posible a lo que queremos en casa. ¿Sí? Tenemos que buscar que lo que se enseña afuera, lo que se muestra afuera, se parezca lo más posible a lo que aprendemos en la escuela y en la iglesia. Y para esto le proponemos al gobierno, o le queremos exigir al gobierno. Siguiente, por favor. Por lo tanto, este propósito deberá, siguiente, guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación, siguiente, de todas las leyes, programas y políticas públicas, siguiente, de los 3 poderes de la Unión, siguiente, de los 3 niveles de gobierno. Si a qué le estamos pidiendo, a ver, señores autoridades, todo lo que ustedes hagan, antes de hacerlo, tienen que evaluar el impacto familiar que va a tener. ¿Sí? Si ustedes ahorita quieren poner un negocio, otro de los altos requisitos que le va a pedir la autoridad es preguntarles, a ver, ¿cuál es el impacto ambiental que va a tener tu negocio? Si van a poner un hotel, una taquería, una fábrica de ropa, les piden una evaluación del impacto ambiental. Bueno, nosotros lo único que hacemos es pedir al gobierno, antes de promulgar una ley, una política pública o un programa, quiero que hagas un estudio para evaluar cuál es el impacto familiar. ¿Sí? A ver cómo impacta esto que vas a hacer a la familia, porque eso es lo que vamos a necesitar para que esto funcione, ¿no? Para crear ese entorno. ¿Sí? Y vamos desde el sistema de transporte público, porque por ejemplo en la Ciudad de México la gente tarda 3 horas en promedio. Bueno, ya veíamos por aquí, platicábamos, Fátima y yo, que le decía, oye, ¿no traen clima los camiones? No. Y la gente le meten en microbuses. Y le digo, oye, ¿tampoco traen clima en los microbuses? No. Y oye, pues qué desgastante, caray, ¿no? O sea, resulta que hay pocos sistemas de transportes y de peor calidad. En México la gente tarda en promedio 3 horas diarias. Dedica 3 horas diarias de su vida a ir a venir al trabajo. Pero además, el metro y los microbuses, desde las 5 de la mañana ya van atascados. ¿Sí? Entonces vas a trabajar y vas parado, o vas pisoteado, o vas empujado, o sea, no puedes respirar, no hay. Yo cuando me he subido, bueno, pues porque estoy grandote, ¿verdad? Y levanto la cabeza para agarrar aire de repente, pero dices, oye, y la gente, o sea, el común de la gente que es más bajita, que va toda empujada ahí. Bueno, lo que ocurre entonces es que te levantas y llegas ya maltratado a tu trabajo. Trabajas 8 horas más una de la comida, son 9, y luego de regreso chútate otra vez un promedio de 1 hora y media de regreso, parada, pisoteada, empujada, calorada. Pues llegas, ¿en qué ánimo llegas a la casa a atender a los hijos? No llegas. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener un mejor sistema de transporte en todos los que haya más medios, más transporte, con mejores rutas y con mayor capacidad para que la gente pueda ir tranquilamente esa 1 hora y media sentada.
¿no? No, además del cansancio del trabajo, el cansancio de ir parado durante hora y media. Mi hijo el segundo, está estudiando la especialidad en traumatología en Mexicali y lo mandaron a México 2 meses. Y por estar en la casa, pues le quedaba como a hora y media, 2 horas. Tenía que agarrar el metro, que entraba a las 7 de la mañana, tenía que agarrar el metro como a las 5, 5 y media, ¿no? Y me decía, oye papá, fíjate que se me hace que ya estoy perdiendo la caballerosidad. Y dije, sí, ¿y ahora qué pasó, hijo, verdad? ¿Por qué? Pues es que, fíjate, es que ya no, es que papá, a las 5, 5 y media ya va lleno y no encuentra lugar. Y de repente, pues, si consigo, pues me siento, ¿verdad? Pero llega una señora o una muchacha y me paro. Pero llego cansadísimo al hospital y luego todo el día, y si me tocan cirugías, pues estoy todo el día parado, y luego todo el camino parado, pues llego muerto. Y dije, no, mira, amigo, pues esto no es cuestión de caballerosidad, o sea, primero están tus pacientes, porque imagínate que por esa fatiga se te vaya a echar el bisturí, ¿sí? Entonces, si agarras un asiento, pues hazte poco, ¿verdad? Hay como que van leyendo, como que así, la cabeza. Si te da pena, pues volvete para otro lado, ¿verdad? Pero esa situación es que, y sí es cierto, llegaba los primeros días, llegaba, comía, salía como a las 3 de la tarde, llegaba como a las 4 y media, a esa hora comía y se quedaba dormido hasta las 8 de la noche, ¿verdad? La fatiga que traía. Entonces, realmente es un problema desde el transporte público, no está adecuado. Hacen falta parques, hacen falta, ¿cómo se llaman? Guarderías, etc. Seguimos. Entonces, bueno, aquí básicamente nosotros pensamos en 3 acciones clave. La reforma como tal, ¿verdad? Que si ustedes ven la reforma que está en la página de nosotros, ahí lo que van a encontrar es que son como unos 8 párrafos que cambiamos ahí de están en color azul, muy claras los cambios que hicimos. Pero la parte importante es la exposición de motivos. Siguiente. O sea, la exposición de motivos tiene cerca de 80 páginas. Es toda la argumentación de por qué decimos que debe ser de esta manera y por qué debe ser de esta manera y por qué no, qué dicen los tratados, qué dice la ciencia, qué dice la razón, porque a veces es simplemente de cuestión de razonamiento lógico, ¿no? Siguiente. El debate, como ya lo hemos comentado. Siguiente. Y las firmas, ¿no? En la recolección de firmas, en la que quizá algunos de ustedes hayan participado, que evitábamos, para validar legalmente la iniciativa se requerían 105,000 firmas. Siguiente. Pero evitábamos darle un importante respaldo de la ciudadanía y reunimos cerca de 240,000 en solamente 4 meses. Era poner el nombre, el número de credencial de elector y la firma, porque estas firmas las validó el Instituto Nacional Electoral. Se entrega la iniciativa al Senado, se manda al INE, el INE lo valida y lo regresa o lo rechaza, ¿no? Entonces, pues bueno, afortunadamente salieron las cosas bien, y aquí lo que les quiero mostrar, pues compartir es un poquito la experiencia de algunas fotos de cuando entregamos las firmas. Siguiente. Aquí, por ejemplo, estamos, es la nota que saca una organización que se llama Yo Influyo. Nos reunimos todos, la gente que pudo viajar al Distrito Federal, ¿verdad? Este muchacho es de León, este es de México, este es del Estado de México, este es de Guadalajara, este es de México, este es de México, este es de Morelia, este es de Mexicali. Aquí hay de todo. Él es metodista, él es evangélico, otros son católicos, él es pastor evangélico. O sea, aquí no había credos, ¿verdad? O sea, ni edades, ni sexo, ni a todo el mundo que quisiera entrarle a promover la familia se sumó. Seguimos. Aquí estamos hicimos una rueda de prensa antes de iniciar el trabajo. Ella lideró el proyecto en Querétaro, él en Guadalajara y él en Puebla. Aquí se alcanza un pastor evangélico que fueron los que movieron la actividad en La Paz, Baja California, desde hace 8 días, desde La Paz, Baja California. Siguiente. Aquí vamos cruzando, o sea, hay un ambientazo, porque la mayoría nos conocíamos, Nos hemos conocido por teléfono, por WhatsApp, por celular, pero por mail, pero el trato personal, había gente que se reportaba y decía, oye, estoy aquí en Tuxtla Gutiérrez, yo estoy metido en esto de la familia, me interesa mucho, ¿cómo me puedo sumar? Y pues, ¿quién eres, ¿verdad? Identifícate. Pues ya nos decían más o menos, nos escribían de qué estaban involucrados, y órale, pues sí, ahí te van los formatos y los manuales para recoger las firmas. Ahí vamos caminando, cruzando para ir al Senado.
Él es de Querétaro, él es de Chihuahua. Seguimos. Él es de Mexicali. Aquí estamos en la esquina del Senado, tomamos otra foto antes de llegar a la puerta principal. Seguimos. Aquí estamos esperando que nos abran. No querían abrir porque dicen que había información de que había un grupo que quería, de la comunidad de LGTB, que quería reventar la entrega de las firmas. Entonces lo que hicieron fue, me decían, estamos checando eso, los de seguridad, y entonces ya dijeron, párese aquí al lado usted mío y usted va dejando pasar a las personas, ¿no? Entonces yo decía, pues sí, todos los que eran de nosotros pasaban, y los que no eran de nosotros, pues no les... Ya viendo que estaba yo dando la instrucción de quiénes pasaban y quién no se sacó nadie a molestar, ¿no? Seguimos. Aquí estamos entregando la iniciativa de ley. Esta es la vicepresidenta del Senado en ese momento, la que está recibiendo simbólicamente una de las cajas. Ella es una senadora católica de Yucatán. Ella es la presidenta de la Comisión de la Familia, es del PAN, ella es del PRI, cristiana del estado de Morelos, y este es un senador del estado de Baja California que no tenía que hacer nada ahí, pero como es por familia y se enteró del evento, dijo, yo los acompaño a recibir las firmas, ¿no? Entonces, y lo que necesiten cuente conmigo, ¿verdad? El senador Hermosillo. Siguiente. Y esta es la foto emblemática, ¿verdad? O sea, aquí es donde estamos, ya nos habíamos enterado que éramos los primeros y estamos diciendo, somos el número 1. Fuimos los primeros en la historia del país en presentar una iniciativa ciudadana. A mí me encanta mucho esta fotografía. Seguimos. Otras acciones. ¿Se acuerdan que hablábamos del debate? ¿Sí? Tenemos que buscar la forma de que hablen de nosotros. Obviamente que hablen bien, ¿no? Pero que hablen de lo que nosotros queremos que hablen. Entonces, bueno, ya ven que la Suprema Corte empezó a sacar una serie de leyes absurdas, ¿no? Primero el matrimonio homosexual, y luego el divorcio express, y luego la adopción homosexual, y luego la marihuana. Y digo, ¿y para qué? Pues sí, o sea, ¿a dónde vas con todas estas leyes? Entonces fuimos muy respetuosos y llevamos una solicitud de diálogo a la Corte, ¿no? Luego de una solicitud de diálogo a la Corte, le decíamos que la sociedad, si lo que estaban haciendo ellos iba a afectar a 120 millones de mexicanos, pues los mexicanos teníamos derecho a entender lo que estaban haciendo, porque la verdad es que lo que vemos es, revisando sus sentencias, no le entendíamos, ¿verdad? No le entendíamos por qué estaban haciendo eso, y entonces, pues bueno, a lo mejor estamos tontitos, no le decíamos así, pero así lo vamos a entender, necesitamos que nos explique, ¿verdad? Pero que nos explique ante los medios masivos de comunicación, ante la televisión, ante la prensa. No le quieren entrar, es muy fácil de quitar el oscurito, ¿verdad? Entonces, pero bueno, fue muy interesante porque a los medios, a la Suprema Corte le dijimos que era un diálogo y a los medios dijimos que era un desafío, que estábamos retando a la Corte a salir a dar la cara. Y eso les encantó a los medios, ¿no? Porque nadie se le había ocurrido tratar a la Corte lo que estaba decidiendo. Entonces también ahí fuimos los primeros y decía, a ver, queremos que nos den cuentas, aunque sabemos que no tiene obligación de darnos cuenta. Siguiente. Como no nos dieron cuenta, la clausuramos. Clausuramos la Suprema Corte. De manera simbólica, pero la clausuramos, ¿no? Aquí estamos los jóvenes. Y los demás son había de todo ahí, lo que hicimos. ¿Saben cuánta gente fue a rentar a la Corte? Y yo veo los medios, cuando fui a entregar el sobre ahí, ¿saben cuántos fueron? Nada más un chango. Que están viendo enfrente. Nada más uno. Eso fue suficiente para que los medios dijeran que están rentando la Corte. Y aquí fuimos unos 30, porque quisimos una playa al frente de la Suprema Corte para rodear las escalinatas, para que se viera que estábamos impidiendo el paso. Aunque la gente que llegaba decía, no, pásale por atrás, no pasa nada. Era el show, ¿verdad? Los de seguridad decían, oiga, es que pues no sabían qué hacer porque nadie se ha plantado fuera de la Corte, ¿no? Entonces, oiga, pero ¿cómo van a poner eso aquí? Dando 5 minutos, esto más para la foto, ¿verdad? Nomás era para la foto. Ah, bueno, ya, nos tomaron la foto los medios y ya nos fuimos. Y siguiente. Aquí ven algunas notas, por ejemplo, este es de Proceso, del Universal, del Reforma, de MBS, de Pedro Ferriz de Con.
aquí dice exigen diálogo con la Suprema Corte, aquí dice cierran por fallos polémicos, con familias en desacuerdo con las sentencias de la Suprema Corte, y así el Consejo de la Familia exige a la Corte diálogo sobre bodas gays y marihuana. Cada quien en su estilo, pero al final de cuentas se veía que la sociedad civil estaba empezando a tomar una actividad protagónica, que incluso llegaba a decir a la Suprema Corte: oye, a ver, no nos gusta lo que estás haciendo y te vamos a ventanear. Y eso es lo que estamos tratando, vamos a tratar de hacer más adelante ahora con el presidente, porque realmente la iniciativa del presidente se parece mucho a las sentencias de la Corte, pero la gente no se enteró de la Suprema Corte como se enteró del presidente. El presidente ha logrado algo muy importante en este país, que es unirnos a todos los mexicanos en su contra. Pero nos ha unido, ¿no? Y esa es la parte importante. Seguimos. Bueno, y aquí le decimos bienvenido, señor Enrique Peña Nieto, al debate sobre el matrimonio y la familia. Esta foto no la hicimos nosotros, esta fue la foto, o sea, no es una falta de respeto, esta fue la foto que el presidente puso en su página de Facebook. ¿Sí? Entonces, si gustan, ahorita nos tomamos un receso y vemos qué es lo que está proponiendo el presidente y por qué no es correcto y las implicaciones que tiene esto, porque aquí ven incluso lo que él dice y los argumentos en contra que también les deben de servir a ustedes para debatir. ¿Sí? Descansamos unos 10-15 minutos.